Buenos días, mi nombre es Iván Bobadilla, médico especialista en radioterapia en Centro de Control de Cáncer y en la Clínica del Country en Bogotá. El día de hoy vamos a revisar algunos artículos muy importantes que fueron presentados en el anterior evento de Astro en octubre de 2020. Y yo voy a revisar la parte de tumores gastrointestinales a nivel de hígado y de páncreas. El primer artículo que vamos a revisar es un artículo que describe la relación que existe en la dosis administrada en un volumen target vascular y la falla local en pacientes con cáncer de páncreas que son llevados a quimio radioterapia neoadyuvante. Como introducción, tenemos que la falla local representa una alta proporción a nivel de la vasculatura mesentérica en estos pacientes. La dosis de radiación y el volumen de tratamiento en esta región, en la región vascular mesentérica, no ha sido estandarizada. En este estudio se observaron regímenes de tratamientos entre 5 y 28 sesiones, como lo dijimos, neoadyuvante, y se encontró que en estos tratamientos pues, existía un cubrimiento muy variable a nivel de los vasos mesentéricos. El objetivo entonces es evaluar la duración del control local postoperatorio y buscar una estandarización de ese volumen blanco a nivel vascular, teniendo en cuenta la supervivencia libre de recurrencia local, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. En ese estudio se tuvo 64 pacientes, 52 que eran clasificados como borderline y 12 pacientes resecables. Tuvo una mediana de seguimiento de 27 meses con un rango entre 10 y 93 meses. Y las dosis de radiación recibidas estuvieron en un esquema de 50.4 grays en 28 fracciones y tratamientos hipofraccionados de 30 a 36 grays en 10 a 15 fracciones. Dentro de esta revisión hubo unos pacientes que fueron llevados a SBRT a manera de ensayo clínico y recibieron dosis de 33 grays en 5 fracciones al tumor y un volumen electivo de 25 grays en 5 fracciones. Se decidió hacer una redelimitación, un recontorneo de ese volumen vascular que se llamaba el CTV vascular. ¿Y qué abarcaba ese volumen CTV vascular? La arteria mesentérica superior, desde su origen hasta la parte inferior de la cabeza del páncreas, y el tronco celíaco, desde su origen hasta la trifurcación, con un margen de 5 milímetros. El SCTV vascular fue normalizado a una dosis equivalente de 2 grays con un alfa beta de 10. ¿Qué se obtuvo como resultados? Bueno, entonces tenemos que el CTV vascular, ya lo definimos, tuvo una dosis equivalente a un de 95 de 39.7 grays, con un rango de 0.3 a 50 grays. O sea que la mediana de dosis a 95 que recibió ese volumen vascular fue de 39.7 grays. La dosis equivalente de 31.3 grays o la dosis menores a 31.3 grays fueron un factor importante predictivo para una falla local. Cuando los pacientes se dividen los pacientes, entonces ya sabiendo que esa fue la dosis en la cual fue el marcador importante para falla local, se realizó el grupo que recibió menos de esa dosis, 31.3 grays, como dosis equivalente, y las que recibieron más de 31.3 grays como dosis equivalente. Y no hubo diferencias a nivel postoperatorio en el compromiso arterial, en el compromiso ganglionar o en lograr una resección R1. Entonces, esos factores de dosis no estuvieron implicados en otros desenlaces a nivel postoperatorio, pero sí de forma importante en la falla local o en la recaída local. La supervivencia libre de recaída local fue mayor en los pacientes que recibieron dosis equivalentes mayores a 31.3 grays en SCTV vascular, comparado con el grupo que recibió una dosis menor a 31.3 grays. A 12 meses, 90 versus 45%, y a 24 meses, 90 versus 11%.
Cuando se analizó también esa dosis equivalente mayor a 31.3 grays en el CTB vascular, se obtuvo que la supervivencia libre de enfermedad fue mayor en los pacientes que recibieron esta dosis comparado con los que recibieron una dosis menor, 28.6 meses versus 12.3 meses. Aquí están las tablas o las gráficas donde tenemos en línea morada la dosis equivalente mayor a 31.3 grays y en verde la dosis menor. Entonces vemos cómo es la diferencia a nivel de supervivencia libre de recaída local, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global en los pacientes en los cuales SCTB vascular recibió una dosis equivalente mayor a 31.3 o 0.4 grays. Como conclusiones tenemos que la dosis a SCTB vascular en tratamientos neoadyuvantes está asociada con una mayor durabilidad del control local después del manejo quirúrgico. La recomendación es que ese CTB vascular debe ser incluido en los volúmenes clínicos de tratamiento, ¿de acuerdo? Y buscando que la dosis equivalente de SCTB sea mayor a 31.3 grays. Y esto, según la revisión que se hizo, aplicaría para diferentes regímenes de tratamiento. 50.4 grays en 28 fracciones o 36 grays en 15 fracciones, que es el que se usa para el protocolo PREOPANC, o 30 grays en 10 fracciones. Esas son unas imágenes y unas referencias de artículos que encontré en relación a esa recaída local a nivel vascular, y la imagen nos muestra en color rojo el patrón de recaída que se encuentra a nivel de tronco celíaco y aquí en amarillo a nivel del lirio hepático. En estas dos referencias describen, como les dije, los patrones de recaída que se encuentran en pacientes con cáncer de páncreas que son llevados a neoadyuvancia con quimiorradio y posteriormente manejo quirúrgico. Y llama la atención que en esta tabla los pacientes que fueron llevados a un esquema de quimiorradiación fraccionada no presentaron, aquí están las referencias, no presentaron pacientes con recaída a nivel local, sino el 100% de los pacientes presentaron recaída a nivel a distancia, mientras que los pacientes que fueron llevados a SBRT sí presentaron un patrón de recaída a nivel local. La conclusión cuando uno lee esos artículos es bien interesante y la recomendación es que cuando se hace SBRT a nivel de páncreas, aunque no es una guía, debería tenerse en cuenta estos patrones de recaída a nivel vascular o SCTB vascular, que es un volumen que tradicionalmente se incluye en los esquemas fraccionados, pero en los de SBRT está mostrando que el cubrimiento de dosis es inadecuado en este volumen SCTB vascular. El segundo estudio que voy a revisar es un estudio fase 1 en el cual se realizó SBRT seguido de ipilimumab con nivolumab versus nivolumab solo en pacientes con carcinoma hepatocelular no resecable. Como introducción a este artículo tenemos que la SBRT es un tratamiento que está ya plenamente identificado para pacientes con carcinoma hepatocelular irresecable, mostrando unas altísimas tasas de control local. Y la inmunoterapia es una muy buena opción de tratamiento para estos tipos de pacientes con este carcinoma hepatocelular avanzado. El hecho de hacer una inmunoestimulación con SBRT y continuar con un manejo con terapias dirigidas, pues teóricamente puede incrementar las tasas de respuesta y la duración de este control de la enfermedad. En ese estudio se tuvieron pacientes escogidos para SBRT o radiocirugía extracorneal a nivel del hígado, con Child-Pugh A con scores de 5 a 6, con carcinoma hepatocelular avanzado, no candidatos a manejo quirúrgico o a trasplante.
Y esos pacientes se hizo una aleatorización para recibir 40 grays en 5 fracciones a nivel de la lesión hepática, seguidos de nivolumab solo o una combinación de ipilimumab y nivolumab. Este manejo con inmunoterapia empezó 14 días después de haber terminado el manejo con radiocirugía y se mantuvo hasta la progresión, hasta toxicidad o hasta 2 años. El manejo con radioterapia pues correspondió a una prescripción de dosis que ya más adelante la vamos a ver, a 100 centímetros cúbicos del tumor o a la totalidad del tumor si el tejido sano a nivel hepático pues cumplía con los constraints de dosis correspondientes. Bueno, la dosis media a nivel del hígado fue de 11.21 grays y con una B30 mediana de 13%. Solo 2 pacientes fueron suspendidos por toxicidad a nivel hepático por elevación de transaminasas grado 3. Y no, en el estudio, en la revisión, no hubo factores dosimétricos que fueran predictivos para esa toxicidad grado 3 a nivel hepático. Los desenlaces de este estudio mostraron que la respuesta parcial en general en los 2 grupos en el que tenía nivolumab, pues la combinación de inmunoterapia o nivolumab solo, fue de 36% para respuesta parcial, 36% para enfermedad estable y 28% para enfermedad en progresión. Cuando ya se analizó en los pacientes que recibieron ipilimumab y nivolumab comparado con el grupo que recibió nivolumab solo, mostró que la combinación de ipilimumab y nivolumab fue bastante satisfactoria a nivel de respuesta parcial, 50% respuesta parcial versus 12.5% en respuesta parcial comparado con los pacientes que recibieron el esquema con nivolumab solo posterior a la radiocirugía. Como conclusiones tenemos que la adición de radiocirugía, SBRT a nivel hepático e inmunoterapia fue un tratamiento muy bien tolerado y seguro. La radiocirugía seguida de estas terapias blanco dirigidas como ipilimumab y nivolumab estuvo asociada a mejores o a mayores tasas de respuesta en cuanto al tiempo en los pacientes con enfermedad avanzada. Y el control local fue muy satisfactorio con los pacientes que recibieron SBRT. Y esto se hizo con confirmación histológica. Es muy interesante lo llamativo de ese estudio. Se hicieron confirmación histológica post el tratamiento para determinar unas tasas de efectividad importantes en control local. Y por último, el tercer estudio es un estudio en el cual se compara la SBRT con la quimioembolización transarterial en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado, el estudio Heracles. El objetivo y el propósito de este tratamiento, de este estudio, pero bueno, es un estudio observacional prospectivo en el cual se buscó evaluar el papel de la SBRT comparado con la quimioembolización transarterial en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado. Entonces, los pacientes que recibieron SBRT si la quimioembolización estaba contraindicada o se habían presentado enfermedad progresiva después de la quimioembolización o si el paciente no había presentado este procedimiento. Los demás pacientes recibieron su quimioembolización. Entonces ya vemos que el grupo que recibió radioterapia pues tenía al parecer no era el grupo más favorable. Entonces esos son los que se fueron llevados a SBRT y ese punto es bien importante. Se buscó evaluar la factibilidad, la toxicidad y el control local de realizar ese tipo de tratamiento. En esta gráfica quiero llamar la atención sobre los grupos que se tuvieron en cuanto a género. 19 pacientes, 18 hombres y una mujer en el grupo de quimioembolización y 18 pacientes en el grupo de SBRT. Esta es pues, la descripción de los grupos, la clínica de Barcelona, el Child-Pugh, si tiene enfermedad metastásica, pero me llama la atención aquí, en el grupo de quimioembolización, el diámetro, la mediana de diámetro máximo del tumor, perdón, el diámetro máximo del tumor fue de 32 para el grupo de quimioembolización, comparado con el de 42 para SBRT, con un rango de 10 a 78 milímetros para quimioembolización
y de 21 hasta 210 milímetros en el grupo de SBRT. Y esta es la tabla en la cual vemos la incidencia acumulada de progresión local, ¿de acuerdo? Donde vemos que a un año se logró un control local del 90% de los pacientes que fueron llevados a SBRT versus a los 70% de los pacientes con quimioembolización transarterial. Y la supervivencia global, pues sí estuvo a favor, una mediana de 23 meses para de quimioembolización versus 11 meses para SBRT. Y los rangos de supervivencia a 1 y 2 años fueron mejores para el grupo de quimioembolización, 84 versus 44 para 1 año y 47 versus 39 a los 2 años. La supervivencia sí estuvo a favor de la quimioembolización. Algunos detalles de la realización de la SBRT: la dosis total de prescripción alrededor de 55 grays con un rango de 49 a 60 grays. Una dosis biológica efectiva que utilizó de 100 grays, que es la recomendación, más de 100 grays es lo que está recomendado para realizar SBRT en hígado. Una dosis media por fracción de 7.2 grays y una media de número de fracciones de 5 fracciones para los tratamientos. La toxicidad, pues claramente, como está escrito, fue mayor en cuanto a grado y en cuanto al número de eventos para los pacientes de quimioembolización comparado con los pacientes de la toxicidad de pacientes que recibieron SBRT. Como conclusión de ese estudio se tiene que la SBRT aporta un muy buen control local en pacientes con hepatocarcinoma avanzado, con una aceptable toxicidad comparado con el grupo que recibe quimioembolización transarterial, a pesar de que en el grupo de SBRT hubo un grupo de pacientes con una enfermedad mucho más avanzada, mucho más compleja, y a pesar de ello se mostró un muy buen control de la enfermedad. La supervivencia, como lo vimos, sí está a favor del tratamiento de quimioembolización transarterial. Y muy bien, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Los dejo con la imagen de la sede administrativa del Centro de Control de Cáncer en Bogotá. Muchas gracias.